Los 144.000 sellados. Y oí el número de los sellados, 144.000, que habían sido sellados de cada tribu de los hijos de Israel. La marca de la bestia es material, por eso después les produce úlceras. Si la marca de la bestia es física, ¿no será esta marca de los cristianos también material? En mi opinión, sí. Se tatuará de un modo visible a los seguidores de Cristo, bien en la frente, bien en un brazo. Eso tuvo un precedente cuando se señaló a los judíos con la estrella de David. Pienso que la marca de los cristianos será una simple tau, una T. Los miembros de las SS se tatuaron con orgullo su pertenencia a ese cuerpo, lo que después fue para unos su infamia y para otros, en el frente supuso su muerte. Mientras que los judíos siempre conservaron estas estrellas de David con sumo cariño por el recuerdo de los tiempos de tribulación, como un tesoro que les recordaba su pertenencia al linaje de Abraham. Aquello fue una prefiguración de esta doble marca, la de la bestia y la de Cristo. Para unos, la marca de su breve orgullo, la esvástica, se volvió infamia. Para los otros, los judíos, la marca de su infamia se volvió orgullo. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Apocalipsis capítulo 7, versículos 4 al 8. ¿Quiénes son los que componen este número? Evidentemente, son un grupo especial entre los cristianos, un grupo de personas especialmente puras y santas. Son un grupo selecto. Este número no es el número de todos los cristianos del mundo, porque en el siguiente versículo se dice: Después miré, y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Esta muchedumbre inmensa son los purificados, vestiduras blancas, y victoriosos, palmas en las manos. La rama de palma se les otorgaba a los atletas en la antigua Grecia. En Roma era un atributo común en manos de la victoria. Todos los símbolos son claros, pero el símbolo que más ha dado que hablar ha sido el que podía estar contenido en el número. Sin duda, no significa que literalmente de cada tribu haya ese número de sellados por el anticristo. Primero, porque no puede ser que en Israel el número de los electos sea tan exactamente igual de una tribu a otra. Por otra parte, en esta época ya muchos no sabían a qué tribu pertenecían. Si el significado de esos versículos no es literal, es simbólico. Ahora bien, si es simbólico, ¿cuál es? ¿Qué es lo que se nos quiere decir con ese pasaje? Pertenencia espiritual a las tribus. Resulta claro que el mensaje que contiene el número
es que hubo 12 tribus en el antiguo Israel, y que en el nuevo pueblo de Dios habrá otras nuevas 12 tribus. Pero estas 12 nuevas tribus ya ni surgirán ni crecerán por generación biológica, sino espiritual. Las 12 nuevas tribus son grupos espirituales. La Santa Iglesia Católica no es una sola tribu. No forma una masa homogénea, sino que es un nuevo pueblo diverso y variado, como lo era Israel con sus tribus. Eso es lo que se presenta en diversidad de las tribus. Que en el tiempo de la predicación del Evangelio ya no estamos hablando de unas tribus materiales, se deduce de las palabras de San Pablo. Más bien, es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión real es una cuestión del corazón, es espiritual y no material. Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 29. Los cristianos pertenecen a esas tribus de un modo espiritual, porque es judío el que lo es interiormente. Jacob tuvo 12 hijos. Jesús tuvo 12 hijos espirituales, y esos 12 nuevos patriarcas tuvieron su descendencia. La exclusión de la tribu de Efraín. Pero observemos varios detalles en esta lista. Para empezar, no aparece la tribu de Efraín. ¿Por qué? Efraín había ocupado la parte central de la tierra de Canaán, partes muy ricas. Esta tribu había ocupado un lugar de honor entre las tribus. Pero cuando Jerusalén llegó a ser la capital, comenzó el descontento y los celos, el cual acabó en una ruptura en los tiempos de Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12. En ese capítulo queda clara la posición de Efraín al retirarse. ¿Qué porción tenemos en David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Las palabras del Salmo 78 reiteran la existencia de esta ruptura. Los hombres de Efraín, aunque armados con arcos, dieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron la alianza de Dios y rehusaron vivir según su ley. Salmo capítulo 78, versículo 9. Pero continuaron pecando contra él, rebelándose en el desierto contra el Altísimo. Salmo capítulo 78, versículo 17. Rechazaron las tiendas de José, no eligió a la tribu de Efraín. Salmo capítulo 78, versículo 67. Ruptura que se consolidó, y así el profeta Oseas había dicho: Efraín será dejada aparte en el día de la cuenta. Efraín está oprimida, pisoteada en el juicio, y persigue ídolos. Oseas, capítulo 5, versículo 9 y 11. Ciertamente hay una idea de castigo en el hecho de no incluirla en la lista de los electos. Esta tribu representa a los cristianos que por celos y soberbia acaban separándose de Jerusalén, entre paréntesis, Roma, cayendo en el cisma primero y en la herejía después. Ese es el mensaje que subyace en la exclusión de esta tribu. Nada debe romper la unidad de las tribus del pueblo de Dios, de la Santa Iglesia. En primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 31 al 32, se explica cómo Jeroboam instituyó sacerdotes de entre toda la gente
que no eran hijos de Leví, y erigió un altar. Aquí vemos cómo las divisiones en la Santa Iglesia tuvieron una precursora en esta tribu. El texto no afirma que todos esos descendientes espirituales de Efraín se condenan. Simplemente no están mencionados entre los escogidos. Pero recuérdese que junto a la lista de los escogidos de entre las tribus también había una multitud inmensa de hombres con vestiduras blancas. Pero del mismo modo que la sucesión de tribus tiene un mensaje, la flor innata de la santidad proviene de todos los grupos y espiritualidades de la Iglesia. La exclusión también contiene un mensaje claro de Dios. La unidad debe preservarse a toda costa. El que siembre la división en la Iglesia se excluye de la santidad. La tribu de Dan. Otra tribu que no está presente en la lista es la tribu de Dan. Y es que esa tribu había sido culpable de idolatría. Véase Jueces capítulo 18, versículos 14 al 31. Fue la primera gran desviación organizada en el antiguo Israel, que duró casi 500 años, hasta la cautividad. De manera que en la literatura judía, mencionar a la tribu de Dan era como decir idolatría. De nuevo, el hecho de la exclusión de esta tribu de entre los más selectos supone un mensaje del Apocalipsis. Ni los cismáticos ni los idólatras estarán entre los 144.000. Abundando más en lo dicho, habría que añadir las palabras de Jacob en su lecho de muerte acerca de esta tribu, cuando profetiza estas impresionantes palabras. Será Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Génesis capítulo 49, versículo 17 al 18. Por eso se podría decir que espiritualmente hablando, Judas Iscariote pertenecía a la tribu de Dan. Fue la serpiente al lado del camino de Jesús, y esta tribu representa a todos los Judas Iscariotes de la historia de la Iglesia. Hasta el final de la historia, entre los campamentos del Señor, pulularán los descendientes de Efraín y de Dan. La tribu de Leví. Los nuevos levitas del pueblo de la Nueva Alianza ya no pertenecen a esta tribu por pertenencia biológica, sino por la vocación que lleva a la consagración como diáconos, presbíteros u obispos. La tribu de Leví no entró en el reparto territorial al llegar a la tierra prometida, simbolizando con ello que no debían buscar las posesiones materiales, sino dedicarse enteramente a Dios y a su culto. Pero aunque esto es así respecto a la tierra, sí que tiene parte esta tribu entre los 144.000. También entre los escogidos habrá nuevos levitas, diáconos, presbíteros y obispos. No debe tener parte en la tierra, pero sí en el cielo. Pero observemos que no están mencionados los levitas al comienzo de la lista. No encabezan ellos a los 144.000. Con ello se quiere expresar que no necesariamente serán los levitas los más santos. Cualquier laico puede encabezar este grupo de los más escogidos. La tribu de José. ¿Cómo interpretar que los pertenecientes a la descendencia de José sean incluidos en la lista si José nunca fue patriarca de una tribu? Soy consciente de que se me va a acusar de sentimentalismo, pero en la mención de que de la tribu de José también hubo 12.000 escogidos, veo simbolizados a los devotos de San José, esposo de María. Para Dios es tan importante la devoción a San José que quiere recordar que entre los más escogidos
tendrán parte sus hijos espirituales, los que más se destacaron por la devoción a tan gran patriarca. Sé que en esto algunos verán un criterio muy subjetivo, pero tanto la inclusión como la exclusión contienen un mensaje. ¿Y qué otro mensaje puede querer darnos Dios al decirnos que entre los más escogidos tendrán su parte los hijos, entre paréntesis, espirituales, de José? La tribu de Manasés. Manasés, hijo de José, había nacido de Asenath, una mujer egipcia, y por tanto idólatra. Por si fuera poco, era la hija de Putifar, un sacerdote de la ciudad de On, lo cual significaba mayor impureza. Por ello debería habérsele considerado excluido de entre los pocos que reciben la bendición de Jacob en su lecho de muerte. Sin embargo, Jacob acepta a Manasés en su bendición y recibirá un lote en la tierra prometida. Es decir, Manasés es lo contrario de Dan. Manasés es el impuro que es hecho puro. Por eso su nombre, que significa que causa perdón. Un hecho curioso es que en la bendición de Jacob, éste le dio preeminencia a Efraín sobre Manasés, que era el primogénito de José. Sin embargo, Efraín se haría indigno de esa bendición por las razones ya antes mencionadas, la soberbia que le llevó al cisma. Esto simboliza que incluso la predilección en las bendiciones pueden ser destruida por empecinarnos en nuestra soberbia. En la lista de los 144.000 más escogidos de Dios, la tribu de Efraín simboliza a los predilectos que se ensoberbecen y pierden su lote entre los más santos, mientras que la tribu de Manasés simboliza a los pecadores impuros y excluidos que acaban formando parte de los más santos. Recapitulando, como se ve, la lista de los 144.000 contiene muchos mensajes espirituales. Recapitulando, faltan 2 tribus, Efraín y Dan. Se añaden 2 tribus, José y Leví, que completan el número 12. Los que debían estar perdieron su puesto, y los que parecía que no debían estar por no ser tribu, José, o por ser de origen impuro, Manasés, por sus buenas obras merecieron un puesto entre los escogidos. Y los descendientes de Leví no aparecen en primer lugar, como queriendo significar con ello que no por el hecho de pertenecer espiritualmente a esta tribu, eso implica que está ya uno por delante de los laicos en la santidad. El número es simbólico, simboliza lo mejor, lo más santo de cada grupo que compone la Iglesia. Bien seguro que cada grupo no producirá exactamente 12.000 escogidos. Aquí se expresa la idea de un antiguo pueblo elegido y de un nuevo pueblo de Dios. Y que lo mismo que el antiguo Israel tenía sus patriarcas, príncipes y guerreros y sacerdotes, también el nuevo pueblo tendrá otro tipo de príncipes en el espíritu y de guerreros esforzados en las luchas espirituales y también otro sacerdocio. Se contrapone así la precedente historia del viejo Israel frente a la venidera historia de un nuevo Israel. Algunas características más de estos santos. He señalado en negrita algunos de estos rasgos mencionados. No resulta necesario glosar estas características, pues son claras. Seguí mirando, y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000, que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre.
Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144.000 rescatados de la tierra. Aquí pone en negrita, cantan un cántico nuevo. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Pone en negrita, los que no se mancharon con mujeres. Estos siguen al Cordero, a donde quiera que vaya, y han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Pone en negrita, siguen al Cordero, y pone nuevamente en negrita, en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha. Resulta bellísimo que el primer libro de la Biblia narra la creación del pueblo de Israel, y el último libro de esas mismas escrituras acaba mostrando al nuevo Israel. Como se ve también, se distingue entre estos 144.000 que son unos escogidos, unas primicias y una masa mucho más amplia de hombres salvos. Y así, más adelante, San Juan dice: y vi a aquellos que habían conquistado a la bestia, estando de pie, con arpas de Dios en sus manos. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 al 3. Es decir, en el cielo, unos simplemente han sido salvados y otros han conquistado a la bestia.